Estás despedida. Considéralo mi regalo de bodas. El mensaje de texto se me grabó en las retinas mientras permanecía de pie con mi vestido de novia, el ramo aún en la mano. Hacía solo unos instantes que había dicho «sí quiero». Al amor de mi vida, ahora en el atrio de la iglesia, rodeada de arreglos florales y el murmullo lejano de los invitados emocionados, miraba mi móvil con incredulidad. Hugo Lozano, el hijo de mi jefe, el hombre que había hecho de mi vida laboral un infierno durante 3 meses, había elegido el día de mi boda, el mismísimo día de mi boda, para rescindir mi contrato. Le enseñé el mensaje a Carlos, mi flamante marido. Su reacción me sorprendió. En lugar de indignación, una sonrisa de complicidad se extendió por su rostro. Tomó mis manos temblorosas, besó mis nudillos y susurró: «Revisa tus mensajes más tarde. Hoy es nuestro día». ¿Cómo podía estar tan tranquilo? Acababa de perder mi puesto como directora de proyectos en el estudio de arquitectura más prestigioso de Madrid. El puesto por el que había trabajado hasta el agotamiento, la carrera que había construido a lo largo de 2 años de dedicación. Pero algo en los ojos de Carlos me dijo que confiara en él. Así que silencié el móvil, lo guardé en el bolso de mi dama de honor y caminé con mi marido a través de las grandes puertas de la iglesia bajo una lluvia de pétalos de rosa y vítores. 3 horas más tarde, durante nuestro primer baile, Elena, mi dama de honor, se acercó corriendo con los ojos como platos. «Valeria, tu móvil no para de vibrar. Tienes 108 llamadas perdidas». Comprobé la pantalla. Llamadas de la oficina de compañeros de trabajo y 17 de un número que reconocí al instante. Gregorio Lozano, el dueño de la empresa, el padre de Hugo. Y fue entonces cuando me di cuenta de que esto no era solo un despido. Era el comienzo de algo mucho más grande de lo que podría haber imaginado. Mi nombre es Valeria Campos y hasta ese mensaje de texto yo era el corazón palpitante de Lozano Arquitectos. Soy meticulosa por naturaleza, el tipo de persona que codifica, por colores, sus listas de la compra y puede detectar un error de medición en los planos arquitectónicos desde el otro lado de la sala. Mis compañeros me llamaban la base de datos porque recordaba cada preferencia de cliente, cada detalle de proyecto, cada fecha límite, sin necesidad de consultar notas. Mis padres eran ambos profesores que valoraban la precisión y el trabajo duro. Cuando mi padre sufrió un derrame cerebral durante mi primer año de universidad, casi dejo los estudios para ayudar a mi madre con las facturas médicas. En lugar de eso, dupliqué mi carga lectiva mientras trabajaba de noche en una imprenta. Me gradué con matrícula de honor en gestión de proyectos de arquitectura con especializaciones en sistemas informáticos y urbanismo. Así es como aterricé en Lozano Arquitectos hace 2 años. Gregorio Lozano, el fundador, reconoció mi inusual combinación de conocimientos de arquitectura y pensamiento sistémico. Me contrató para modernizar su enfoque de gestión de proyectos. Diseñé un sistema propio desde cero, uno que rastreaba cada versión de plano, cada solicitud de cliente, cada asignación de presupuesto y cada solicitud de permiso. El sistema funcionó de maravilla. Los tiempos de finalización de proyectos se redujeron en un 30%. Las puntuaciones de satisfacción del cliente aumentaron. Gregorio me llamó la mejor inversión que esta empresa ha hecho jamás. Entonces llegó Hugo. A sus 32 años, Hugo Lozano había rebotado entre 3 divisiones diferentes de la empresa de su padre sin encontrar nunca su lugar. Tenía la mandíbula cuadrada y la postura segura de su padre, pero nada de su perspicacia para los negocios o sus habilidades sociales. 3 meses atrás, Gregorio anunció su semijubilación y ascendió a Hugo a director de departamento, mi supervisor directo. El ambiente cambió al instante. Donde Gregorio buscaba mi opinión, Hugo me excluía de las reuniones. Donde Gregorio elogiaba mis innovaciones en público, Hugo se atribuía el mérito de mis ideas. Cuando programaba sesiones de formación para documentar mi sistema, para otros Hugo las cancelaba por ser gastos innecesarios. Conocí a Carlos durante esa época, estaba presentando los planos para el proyecto más grande de la historia de Lozano Arquitectos, una revitalización del centro de la ciudad valorada en millones de euros. Él trabajaba en la oficina de licencias del ayuntamiento, el hombre tranquilo y reflexivo detrás del mostrador que realmente se tomaba el tiempo para revisar las solicitudes a fondo, en lugar de simplemente sellarlas sin más. Conectamos hablando de planos, luego en pausas para el café y después en cenas. Carlos se convirtió en mi refugio del ambiente laboral cada vez más hostil.
Lo que yo no sabía entonces era que él estaba notando patrones preocupantes en las solicitudes de Lozano Arquitectos, específicamente en las que Hugo había gestionado personalmente. A los 2 meses de nuestra relación, Carlos me pidió matrimonio. Planeamos una boda pequeña con poca antelación, en parte porque ambos éramos personas prácticas que no necesitaban extravagancias y en parte porque intuía que mi puesto en Lozano Arquitectos se estaba volviendo precario. Hugo había estado haciendo comentarios sobre reestructuración y optimización. Nunca imaginé que realmente me despediría el día de mi boda. Mientras la celebración continuaba a mi alrededor, me excusé para ir a la suite nupcial y escuché el buzón de voz de Gregorio. «Valeria, soy Gregorio. Llámame de inmediato». Hugo no tenía ninguna autoridad para despedirte. Ha habido un terrible error. Te necesitamos. La fecha límite para la entrega del proyecto del centro es el lunes y nadie puede acceder a tu sistema. Siguieron 6 mensajes más, cada uno más desesperado que el anterior. En el último, la voz de Gregorio había perdido su confianza habitual. «Valeria, por favor. El equipo de desarrollo de la zona oeste amenaza con marcharse. Nadie encuentra los renders actualizados. La contraseña que Hugo creía que funcionaría no sirve. Estamos paralizados». Me senté en el borde de un sofá de terciopelo con mi vestido de novia arremolinándose a mi alrededor y sentí algo inesperado. Poder. Durante 2 años había construido un sistema tan intuitivo para mí que lo navegaba sin pensar, pero tan complejo que nadie más podía usarlo sin la formación adecuada. Formación que Hugo había impedido repetidamente. Yo era la única persona viva que entendía completamente cada función, cada atajo, cada medida de seguridad que había incorporado. Y ahora, en lo que debería haber sido el peor día profesional de mi vida, tenía todas las cartas. Carlos me encontró allí mirando mi móvil. Se sentó a mi lado con cuidado de no arrugar mi vestido. «¿Tengo que contarte algo?», dijo en voz baja. «Los planos que Hugo ha estado presentando en mi departamento los ha estado alterando después de la firma del equipo de ingenieros, eliminando elementos de seguridad, sustituyendo materiales por otros más baratos, cosas que nunca pasarían una inspección adecuada. Se me heló la sangre. Eso no solo era poco ético, era peligroso». Carlos asintió. «He estado documentando todo. Iba a denunciarlo la semana que viene». Entonces entendí por qué había sonreído ante el mensaje de despido. Esto no era un revés. Era una oportunidad, una que me libraba de responsabilidad legal y al mismo tiempo dejaba a la empresa indefensa sin mí. «¿Qué deberíamos hacer?», pregunté. Carlos sonrió. «Nada. Hoy no. Hoy bailamos. Mañana volamos a las Canarias para nuestra luna de miel, y cuando volvamos me besó la frente, remodelaremos todo el panorama». Volvimos a la celebración y bailé como una mujer sin una sola preocupación en el mundo. A medianoche tenía 212 llamadas perdidas. Durante nuestra semana de luna de miel, las llamadas continuaron. Las envié todas al buzón de voz. Los mensajes de Gregorio evolucionaron de urgentes a desesperados y prácticamente suplicantes. En nuestro tercer día en Fuerteventura, mientras Carlos y yo bebíamos agua de coco fresca en la playa, Gregorio me ofreció triplicar mi sueldo si volvía. Borré el mensaje sin responder. 2 días después ofreció una participación parcial en la empresa. De nuevo no respondí. Carlos me observaba rechazar estas increíbles ofertas sin decir nada. Él entendía algo fundamental sobre mí. Esto nunca había sido por dinero, era por respeto. «¿Sabes?», dijo. «Mientras veíamos el atardecer en nuestra última noche en las islas, hay una vacante en el equipo de consultoría del Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento. Necesitan a alguien que entienda las solicitudes de arquitectura desde ambos lados, alguien que pueda crear directrices para protocolos adecuados». Me volví hacia él, intrigada. «¿Estás sugiriendo lo que creo que estás sugiriendo?» «Estoy sugiriendo que crees tu propia consultora con el ayuntamiento como tu primer cliente. Pagarían por tu experiencia en la creación de sistemas que detecten exactamente el tipo de chapuzas que Hugo estaba haciendo». La idea arraigó al instante. Para cuando nuestro avión aterrizó de vuelta en Madrid, ya había redactado un plan de negocio en mi tablet. 3 días después registré Protocolo y Precisión Consultoría. Mi teléfono sonó a los pocos minutos de que el registro de la empresa se hiciera público. Gregorio Lozano. Por primera vez en 2 semanas respondí. «Valeria. Gracias a Dios.
Estamos en crisis. El proyecto del centro está parado. Los clientes se están marchando. Por favor, ponle un precio. Lamento oír eso, Gregorio, dije con calma, pero ya no estoy disponible para ser contratada. He creado mi propia consultora, pues contrataremos a tu empresa. Lo que sea que cobres lo pagaremos. Dejé que el silencio se alargara entre nosotros. Mi primer cliente es el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento, Gregorio. Estoy diseñando nuevos protocolos de verificación para las solicitudes de construcción. Su brusca inspiración me dijo que había entendido las implicaciones. Si estaba trabajando con el ayuntamiento para crear mejores sistemas de verificación, inevitablemente descubriría las peligrosas alteraciones de Hugo, si es que Carlos no las había denunciado ya. Valeria, por favor. Hugo cometió un terrible error. Estaba celoso de tu relación conmigo, de tu competencia. Déjame arreglar esto. Hay cosas que no se pueden arreglar, Gregorio. Algunos puentes, una vez quemados, se quedan en cenizas. Colgué la llamada y me volví hacia Carlos, que había estado escuchando cerca. «Está mal que me haya sentado tan bien», él negó con la cabeza. «No está mal defenderte a ti misma, ni a la seguridad pública». La semana siguiente comencé mi contrato con el ayuntamiento. Con mi conocimiento interno de cómo operaban empresas como Lozano Arquitectos, identifiqué rápidamente las vulnerabilidades en el sistema de verificación actual. Creé nuevos protocolos que detectarían cambios no autorizados en los planos aprobados, especialmente modificaciones estructurales hechas sin revisión de ingeniería. Como parte del proceso, la ciudad realizó una auditoría de las solicitudes recientes. Como era de esperar, encontraron numerosas violaciones en los planos del proyecto del Centro de Lozano Arquitectos, específicamente en las solicitudes gestionadas por Hugo. Muros de carga adelgazados, especificaciones de cimientos alteradas, elementos de seguridad eliminados para reducir costes. La investigación fue rápida y condenatoria. El proyecto del centro se detuvo permanentemente y se reasignó a una empresa de la competencia. Hugo no solo fue despedido, fue incluido en una lista negra en toda la industria. Su licencia profesional fue suspendida a la espera de una revisión. Lozano Arquitectos perdió millones. Su reputación construida durante 30 años se desmoronó en 30 días. A través de contactos de la industria, oí que Gregorio había sufrido un infarto leve por el estrés. A pesar de todo, esa noticia no me produjo ningún placer. Gregorio había sido un buen mentor antes de que su punto ciego por su hijo nublara su juicio. Mi negocio de consultoría prosperó. En 6 meses tenía contratos con 3 ayuntamientos y estaba contratando personal para hacer frente a la demanda. Carlos recibió un ascenso en la oficina de licencias por su postura ética. Compramos nuestra primera casa, una para reformar con buenos cimientos y un potencial increíble como nuestra vida juntos. Entonces, un año después del día de mi boda, un sobre grueso de color crema llegó a mi oficina. Dentro había una carta manuscrita de Gregorio Lozano. «Querida Valeria», comenzaba, «algunas deudas nunca se pueden pagar por completo, pero el reconocimiento es el comienzo de la expiación. He pasado este año reconstruyendo lo que mi hijo y mi propia negligencia destruyeron. Hugo ha completado un programa de ética profesional y ahora trabaja en un puesto subalterno bajo estricta supervisión. Entiende la gravedad de sus acciones. Lozano Arquitectos tiene una nueva dirección y nuevos protocolos. Hemos revisado cada sistema y cada proceso de solicitud. Somos una empresa diferente ahora. Te escribo para preguntarte si considerarías reunirte conmigo. No para que vuelvas, entiendo que ese puente es en efecto cenizas, sino para que nos asesores sobre nuestros nuevos sistemas para asegurarnos de que nunca más traicionemos la confianza pública. Aceptes o declines, por favor, sabe que mi respeto por ti no ha hecho más que crecer. Tuviste razón al mantenerte firme, razón al proteger al público, razón al exigir algo mejor. Con sincero arrepentimiento y admiración, Gregorio Lozano. Le enseñé la carta a Carlos esa noche. ¿Qué piensas? Debería reunirme con él, Carlos. Lo consideró cuidadosamente. ¿Cuál sería tu propósito al ir? Cerrar un ciclo, reivindicación, curiosidad profesional. Reflexioné sobre su pregunta. Todo eso supongo. Y quizás para ver si el cambio genuino es posible. Entonces creo que tienes tu respuesta. Programé la reunión para la semana siguiente. Cuando mi asistente me dijo que Gregorio había solicitado que la reunión tuviera lugar en las oficinas de Lozano Arquitectos en lugar de las mías, casi la cancelo. Volver a ese edificio se sentía como un paso atrás, pero la curiosidad ganó.
Cuando llegué la recepcionista, una cara nueva que no reconocí, me saludó con una deferencia inusual. «Señorita Campos, el señor Lozano la está esperando en la sala de conferencias principal». Mientras caminaba por los pasillos noté cambios significativos, caras nuevas, una nueva energía, nuevos sistemas visibles en las pantallas. Al pasar por los puestos de trabajo vi que realmente habían empezado de cero. La puerta de la sala de conferencias estaba abierta. Entré y me encontré no solo a Gregorio, sino también a Hugo, sentado rígidamente al lado de su padre. Gregorio se levantó para saludarme, pero Hugo permaneció sentado con los ojos fijos en la mesa. «Valeria, gracias por venir». El apretón de manos de Gregorio fue firme, pero su rostro parecía envejecido más allá del único año que había pasado. El estrés había tallado nuevas líneas alrededor de sus ojos. Tomé asiento frente a ellos. Su carta fue inesperada. Como lo fue la lección de este último año, replicó Gregorio, pero necesaria. Miró a su hijo. «Hugo tiene algo que decirte». Hugo finalmente levantó la vista. El brillo arrogante que recordaba había desaparecido de sus ojos, reemplazado por algo desconocido. Humildad, o al menos su aproximación más cercana. «Te debo una disculpa», dijo con la voz apenas por encima de un susurro. «Lo que hice fue poco profesional, vengativo y potencialmente peligroso para el público. No hay excusa para mi comportamiento». Sus palabras sonaban ensayadas, pero la vergüenza que teñía su rostro parecía genuina. Aún así, una disculpa no podía borrar el pasado. Disculpa anotada, repliqué sin aceptarla ni rechazarla por completo. Gregorio carraspeó. «Hay más», deslizó una carpeta sobre la mesa. «Esta empresa ha sido reconstruida desde sus cimientos. Nuevos protocolos de seguridad, nuevos procesos de revisión, nueva estructura de liderazgo. Hugo ya no está en la dirección, está reaprendiendo el negocio correctamente, esta vez desde abajo». Abrí la carpeta. Dentro había un resumen detallado de sus nuevos sistemas. Impresionantemente exhaustivo, tuve que admitir, junto con un contrato de consultoría que ofrecía una tarifa sustancial por mi revisión y recomendaciones. «No te estamos pidiendo que vuelvas», aclaró Gregorio, «solo que evalúes nuestro nuevo enfoque para asegurarnos de que realmente hemos cambiado». Mientras hojeaba los documentos, Hugo se levantó de repente. «Hay algo más». Su voz se quebró ligeramente. Salió de la habitación y regresó momentos después con un sobre más pequeño que colocó ante mí con manos temblorosas. Dentro había un cheque por el importe exacto de toda mi boda hasta el último céntimo del último arreglo floral. «¿Cómo sabías esta cifra?», pregunté recelosa. «La organizadora de tu boda es la mejor amiga de mi sobrina», admitió Gregorio. «Pedí el total. Quería que fuera preciso». Hugo habló de nuevo, esta vez con más firmeza. «Considéralo nuestro regalo para ti. El que afirmé estar dándote cuando no tenía ningún derecho». Un destello de ira me recorrió. ¿Realmente pensaban que el dinero podía arreglar esto? ¿Que podían comprar su camino de vuelta a la respetabilidad ética? Antes de que pudiera responder, Hugo colocó una pequeña memoria USB al lado del cheque. «Esto también te pertenece. Es el sistema completo de gestión de proyectos que creaste con todas las contraseñas y puntos de acceso. Hemos logrado recrear la funcionalidad básica, pero nunca ha funcionado correctamente sin ti. Es tuyo, para que te lo lleves o lo borres». Miré la diminuta memoria sintiendo el peso de 2 años de trabajo condensado en algo que podía sostener entre 2 dedos. El sistema que construí con tanto cuidado y que había sido utilizado como un arma contra mí cuando Hugo impidió que otros lo aprendieran. En ese momento, mirando a esos 2 hombres, uno quebrado por sus propias fallas éticas, el otro humillado por las consecuencias de su arrogancia, me di cuenta de algo profundo sobre la venganza. A veces llega sin que tengas que ejecutarla tú misma. A veces la mayor venganza es simplemente sobrevivir, prosperar y ver a otros lidiar con el desastre que han creado. Cerré la carpeta y me puse de pie. «Revisaré sus propuestas y les responderé en una semana. Mi tarifa será el triple de su oferta inicial pagada por adelantado. Mi equipo necesitará acceso completo y total transparencia». Gregorio asintió de inmediato. «De acuerdo. Y una condición más». Miré directamente a Hugo. «Tú personalmente completarás cada uno de los módulos de formación que yo asigne.
No importa lo básico o el tiempo que consuma, aprenderás cada aspecto de la gestión de proyectos adecuada a las prácticas éticas de presentación y el cumplimiento normativo. Te convertirás en el mayor experto de la empresa en hacer las cosas de la manera correcta. El color desapareció del rostro de Hugo, pero asintió. Sí, lo entiendo. Entonces puede que tengamos algo de qué hablar. Recogí mis cosas y caminé hacia la puerta deteniéndome con la mano en el pomo. Ah, y Gregorio, el cheque es innecesario. Ver a tu hijo aprender el valor de la integridad será regalo suficiente. Los dejé sentados allí con el cheque intacto sobre la mesa y salí de Lozano Arquitectos con la cabeza bien alta. Pero aquí no es donde termina mi historia, es donde comenzó la verdadera transformación. Esa noche, mientras Carlos y yo hablábamos de la reunión durante la cena, mi móvil sonó con una alerta de noticias. La competencia de Lozano Arquitectos, la empresa que se había hecho cargo del proyecto de revitalización del centro, estaba bajo investigación por soborno. Supuestamente habían pagado a funcionarios para acelerar las aprobaciones a pesar de graves fallos de diseño. ¿Sabías algo de esto?, le pregunté a Carlos. Él negó con la cabeza. La investigación acaba de abrirse hoy. La lleva el Estado, no la ciudad. Miré mi móvil con la mente a toda velocidad. Si la competencia de Lozano caía, el proyecto del centro volvería a quedar en el limbo. Millones de euros en fondos de desarrollo quedarían paralizados, los trabajadores perderían sus empleos y la revitalización comunitaria que todos habían estado prometiendo durante años se estancaría una vez más. Quizás por eso Gregorio contactó ahora, sugirió Carlos. Debe haber sabido que esto se venía encima. Está posicionando a Lozano Arquitectos para recuperar el proyecto. La revelación me golpeó como un rayo. No me estaban ofreciendo un trabajo de consultoría por respeto o arrepentimiento. Me estaban cortejando, porque Gregorio necesitaba mis sistemas y mi experiencia para aprovechar una oportunidad cuando su competidor fallara. Me sentí utilizada de nuevo. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Carlos viendo la tormenta que se formaba en mi expresión. Aparté mi plato. Se me había ido el apetito. Voy a consultarlo con la almohada. Esto requiere una reflexión cuidadosa. Pero el sueño me eludió esa noche. Di vueltas en la cama repasando la reunión en mi mente. ¿Era el arrepentimiento de Hugo genuino? ¿O solo otra actuación? ¿Estaba Gregorio realmente comprometido con la reforma ética o simplemente desesperado por salvar su legado? Y lo más importante, ¿cuál quería que fuera mi papel en lo que sucediera a continuación? Por la mañana tenía mi respuesta. Llamé a Gregorio a las 7:00 am. He reconsiderado tu oferta, le dije. No estoy interesada en ser consultora para Lozano Arquitectos. La decepción en su silencio fue palpable. Entiendo, dijo finalmente. Sin embargo, continué. Estoy interesada en otra cosa. Una asociación. Una asociación. Su voz se elevó con sorpresa. Mi empresa supervisa toda la gestión de proyectos y el cumplimiento normativo. Lozano Arquitectos se encarga del diseño y la construcción. Operamos como entidades separadas, pero nos presentamos como socios ante los clientes. De esta manera mantengo mi independencia mientras aseguro que se cumplan los estándares éticos. Eso es muy inusual, dijo Gregorio lentamente. ¿También lo es despedir a alguien el día de su boda?, repliqué. No estoy interesada en volver a una empresa donde podría ser socavada de nuevo, pero sí estoy interesada en ver el proyecto del centro completado correctamente. La comunidad se lo merece. Hubo una larga pausa. ¿Y Hugo? ¿Dónde encaja él en este acuerdo? Hugo trabaja para ti, no para mí, pero cualquier proyecto que toque pasará por una triple verificación por parte de mi equipo, sin excepciones. Otra pausa. Necesitaré discutir esto con mi junta directiva. Tienes 24 horas, respondí. Después de eso, presentaré mi propia propuesta al ayuntamiento para el proyecto del centro. Colgué la llamada sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo. El control total de mi futuro. Ya no estaba reaccionando a lo que me habían hecho. Estaba creando algo nuevo en mis propios términos. 23 horas después, Gregorio llamó de nuevo. La Junta ha aprobado tu propuesta. Con una adición. Quieren un compromiso mínimo de 3 años. 2 años con opción a prorrogar según métricas de rendimiento que ambos acordemos de antemano, contraataqué. Hecho. Y así, Protocolo y Precisión Consultoría consiguió su cliente más grande hasta la fecha.
Cuando la empresa de la competencia fue oficialmente retirada del proyecto del centro 2 semanas después, nuestra recién formada asociación estaba lista con planos actualizados, características de seguridad mejoradas y un sistema de gestión integral que combinaba lo mejor de mi diseño original con nuevos protocolos de seguridad. El ayuntamiento nos adjudicó el contrato en parte debido a nuestra innovadora estructura de asociación que prometía tanto diseño creativo como una rigurosa verificación del cumplimiento. La prensa lo llamó un nuevo modelo de responsabilidad arquitectónica. Hugo fue asignado como coordinador de proyecto junior, un puesto 5 niveles por debajo de su cargo anterior. Cada mañana recibía un módulo de formación detallado de mi equipo. Cada tarde era evaluado sobre el material. Si suspendía, repetía el módulo al día siguiente. Para mi sorpresa, nunca se quejó. Completó cada tarea meticulosamente, hizo preguntas reflexivas y gradualmente comenzó a mostrar una comprensión genuina de por qué existían los protocolos. 3 meses después de iniciar nuestra asociación, llegué temprano a la obra para una inspección y encontré a Hugo ya allí, revisando metódicamente las especificaciones del hormigón contra los planos aprobados. «No tienes que verificar esto personalmente», le dije. «Para eso están los ingenieros de obra». Se enderezó portapapeles en mano. «Lo sé, pero necesito entender cada aspecto desde la base. Es la única manera en que realmente aprenderé». Lo estudié buscando señales del joven arrogante que me había despedido por mensaje de texto. En su lugar vi a alguien diferente, alguien escarmentado por el fracaso y genuinamente esforzándose por reconstruirse. «¿Por qué lo hiciste?», pregunté de repente. «¿Por qué despedirme específicamente el día de mi boda?». Hugo se estremeció, pero me sostuvo la mirada, porque sabía que tenía razón en todo. Los programas de formación, las preocupaciones de seguridad, la necesidad de una mejor documentación, y no podía soportarlo. No podía soportar que hubieras construido algo tan esencial que hasta mi padre te respetaba más a ti que a mí. Así que intentaste hacerme daño en mi momento más vulnerable. Él la sintió con la vergüenza evidente. Pensé que me sentiría poderoso. En lugar de eso, vi cómo todo se derrumbaba. El sistema que nadie podía navegar. Los proyectos que nadie podía seguir. La cara de mi padre cuando se dio cuenta de lo que había hecho. Tragó saliva. Destruí en un momento lo que podría haber sido la mejor mentoría que podría haber tenido. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire de la mañana, inesperadamente genuinas. «No puedes deshacer el pasado», dije finalmente, «pero tienes razón en una cosa. Habría sido una buena mentora. Y todavía podría serlo si te lo ganas». Una chispa de esperanza brilló en su rostro. «¿Cómo convirtiéndote en el tipo de profesional que pone la seguridad y la integridad por encima del ego? Aprendiendo cada aspecto de este negocio correctamente, admitiendo cuando no sabes algo en lugar de ocultarlo». «Puedo hacer eso», dijo con tranquila determinación. «Lo haré». «Entonces empecemos con estas especificaciones del hormigón. Muéstrame lo que has encontrado». Durante la siguiente hora le guié a través de los procedimientos de verificación adecuados, explicando el porqué en lugar de solo las reglas. Absorbió todo con genuino interés, haciendo preguntas inteligentes que revelaban una mente capaz de mucho más de lo que le había atribuido. Cuando terminamos y otros comenzaron a llegar para el trabajo del día, Hugo dudó y luego preguntó: «¿Crees que alguna vez me perdonarás de verdad?». Consideré la pregunta cuidadosamente. El perdón no es algo que se te deba. Es algo que puede desarrollarse con el tiempo a través de acciones consistentes, no de disculpas. Demuéstrame en quién te estás convirtiendo, no de quién te arrepientes de haber sido. Él asintió, aceptando el desafío sin protestar. Durante los meses siguientes, el proyecto del centro avanzó antes de lo previsto. Nuestro modelo de asociación recibió atención nacional, con otros municipios expresando interés en acuerdos similares. Mi consultora se expandió a 15 empleados, mientras que Lozano Arquitectos reconstruyó gradualmente su reputación bajo la nueva estructura. Gregorio, fiel a su palabra, mantuvo a Hugo en un estricto camino de aprendizaje. El joven que una vez había saboteado las sesiones de formación, ahora las organizaba él mismo, asegurándose de que cada miembro del equipo entendiera tanto el cómo como el porqué de los procedimientos adecuados.
6 meses después de iniciado el proyecto recibí una visita inesperada en mi oficina de Rebeca, mi antigua asistente en Lozano Arquitectos. Se había quedado cuando me fui y ahora trabajaba directamente con Gregorio. Quiere ascender a Hugo, me dijo sin preámbulos a subdirector de proyecto. Levanté una ceja. ¿Y te ha enviado a ti para tantear mi reacción? Ella sonrió. Me ha enviado para obtener tu evaluación honesta. Hugo ha completado todos los módulos de formación con notas perfectas. Sus informes de obra son ejemplares. El equipo realmente lo respeta ahora. ¿Y qué piensas tú?, pregunté. Rebeca siempre había sido perspicaz con la gente. Creo que ha cambiado de verdad, y creo que tener responsabilidad podría consolidar ese cambio. Me recliné en mi silla considerándolo. Dile a Gregorio lo siguiente: apoyaré el ascenso con una condición. Hugo tiene que encargarse solo de la próxima presentación a la comunidad. Veamos cómo se desenvuelve al representar el proyecto ante las personas a las que realmente afecta. La presentación a la comunidad estaba programada para la semana siguiente, un hito crítico donde actualizaríamos a los residentes del barrio sobre el progreso de la construcción, el cronograma y cómo sus aportaciones habían moldeado las modificaciones del diseño. Era una situación de alta presión con preguntas potencialmente hostiles de residentes que habían visto promesas anteriores incumplidas. Asistí de incógnito sentada en la última fila del centro cívico. Hugo llegó temprano montando las exposiciones y saludando personalmente a la gente mientras entraba. Cuando subió al podio noté algo sorprendente. Estaba nervioso. El antiguo Hugo habría cubierto la inseguridad con arrogancia. Esta versión la reconoció directamente. Buenas tardes a todos. Soy Hugo Lozano, coordinador adjunto del proyecto. Algunos de ustedes recordarán cuando este proyecto se paralizó el año pasado. Ese fracaso se debió en parte a mis errores a atajos que intenté tomar, que comprometieron la seguridad y violaron su confianza. Un murmullo recorrió la multitud. Este nivel de franqueza era inesperado. Estoy aquí hoy, no solo para actualizarles sobre nuestro progreso, sino para asegurarles que cada aspecto de este proyecto ahora se somete a una triple verificación. Nuestra asociación con Protocolo y Precisión Consultoría significa que nada llega a la construcción sin una rigurosa revisión de seguridad y cumplimiento. Procedió a explicar los planos actualizados destacando las áreas donde los comentarios de la comunidad habían influido directamente en los cambios de diseño. Cuando llegaron las preguntas difíciles, respondió con honestidad, incluyendo varias veces en las que dijo: «No lo sé, pero lo averiguaré y me pondré en contacto con usted personalmente». Al final, el escepticismo inicial se había transformado en un optimismo cauto. Los residentes se le acercaron después con preguntas de seguimiento que él atendió con paciencia y transparencia. Me escabullí antes de que pudiera verme, pero había visto suficiente. Al día siguiente llamé a Gregorio. Oí que a Hugo le fue bien. Ayer dijo de inmediato: «Le fue bien, estuve allí». ¿Y tu veredicto? Hice una pausa sabiendo que mis siguientes palabras impactarían significativamente en el futuro de Hugo. Apoyo el ascenso. Se lo ha ganado. El alivio de Gregorio fue audible. Gracias, Valeria. Tu respaldo lo es todo. Solo recuerda, la confianza se reconstruye en pequeños momentos de integridad repetidos consistentemente a lo largo del tiempo. Una buena presentación no borra el pasado, lo entiendo, todos lo hacemos. Después de colgar, me quedé junto a la ventana de mi oficina mirando el horizonte del centro de la ciudad, donde nuestro proyecto tomaba forma gradualmente. Las grúas se balanceaban contra el cielo azul, los trabajadores se movían con determinación por la obra, y la comunidad había comenzado a creer de nuevo en la promesa de revitalización. Esta no era la venganza que había imaginado inicialmente cuando regresé de mi luna de miel con 212 llamadas perdidas. Era algo más complejo, más matizado, una reconstrucción en lugar de una destrucción. No había arruinado a Hugo ni a Gregorio, había ayudado a crear un marco donde podían convertirse en mejores versiones de sí mismos, al tiempo que aseguraba mi propia posición de fuerza, y al hacerlo, había construido algo mucho más valioso que un sistema que solo yo podía entender. Había construido un modelo de responsabilidad que podría perdurar más allá de cualquier proyecto o persona. Esa noche, mientras Carlos y yo pasábamos por la obra de camino a cenar, nos detuvimos a ver el atardecer brillar en las estructuras parcialmente completadas.
¿Estás contenta con cómo han salido las cosas?, preguntó apretando mi mano. Consideré la pregunta cuidadosamente. Estoy satisfecha. No porque sufrieran, sino porque hubo un cambio real. La empresa es más segura, los edificios son más sólidos, la comunidad se beneficiará. ¿Y Hugo? Hugo se está convirtiendo en alguien que su puesto merece. Que esa redención continúe o no depende de él. Carlos asintió pensativamente. ¿Sabes, cuando te enseñé ese mensaje de texto el día de nuestra boda, nunca imaginé este resultado? Pensé que querrías tierra quemada. Quizás lo habría querido si no me hubieras mostrado otro camino. Me apoyé en su hombro. Me enseñaste que a veces la mejor venganza no es la destrucción. A veces es la reconstrucción, pero en tus términos, no en los de ellos. Me besó en la coronilla. Hablando de reconstrucción, las reformas de la casa por fin han terminado. ¿Deberíamos invitar a Gregorio y a Hugo a cenar para celebrarlo? Me reí de la sugerencia. No nos pasemos. El respeto profesional es una cosa, la amistad es otra muy distinta. Justo concedió con una sonrisa. Un paso a la vez. Un paso a la vez. Ese se había convertido en mi mantra a lo largo de todo este viaje. Desde el momento en que recibí ese mensaje el día de mi boda hasta la asociación que surgió de las cenizas de mi despido. Cada paso me había llevado no solo a la supervivencia, sino a un triunfo genuino. El proyecto del centro se completaría por debajo del presupuesto y antes de lo previsto. Mi consultora seguiría creciendo y yo sería conocida para siempre como la mujer que convirtió un despido el día de su boda en un modelo de negocio que cambió la industria. Mientras Carlos y yo continuábamos nuestro paseo vespertino, mi móvil vibró con un mensaje. Era de Hugo. Gracias por tu apoyo en el ascenso. No te decepcionaré. Se lo enseñé a Carlos, que levantó una ceja. ¿Vas a responder? Pensé por un momento, luego escribí. Asegúrate de no hacerlo. Hay regalos que no se pueden devolver. Al pulsar enviar me di cuenta de que el mensaje había llegado exactamente un año después del día de su regalo en mi boda. La simetría no pasó desapercibida para mí ni sospechaba para él. Algunos podrían decir que debería haber aplastado a Hugo por completo cuando tuve la oportunidad, que debería haber desmantelado la empresa de Gregorio pieza por pieza en lugar de ayudar a reconstruirla, que mi venganza no fue lo suficientemente vengativa, pero esa gente no entendería el punto principal. El verdadero poder no reside en la destrucción, reside en tener la capacidad de destruir y elegir un camino diferente. Se trata de remodelar la realidad según tu visión, no solo de reaccionar a la crueldad de otra persona. Al final, no solo me desquité, me adelanté, y lo hice no bajando al nivel de Hugo, sino elevándome tan por encima de él que pasaría años escalando para llegar a donde yo me encontraba ahora.